Bueno, empezamos la clase del día 28 de marzo. Bienvenidos a todos nuevamente. Vamos a tratar de poder ir aclarando algunas cosas. No pongan presente ahora porque yo no estoy tomando la presencia. ¿Sí? Cuando yo diga presente, ahí pónganlo. ¿Ok? Porque para mí no están presentes. ¿Ok? No me llenen del mensaje de presente, 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 presente. ¿Está? Porque si lo ponemos ahora al presente, después nos vamos, no vale. Ya, entonces lo mantenemos hasta que yo pida. ¿Ok? Gracias. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, ahí están viendo el Outlook. ¿Sí? Están viendo mi Outlook. ¿Todos lo están viendo? Sí. Perfecto. Sí. ¿Se acuerdan que habíamos quedado que no habíamos visto la fecha de los parciales? ¿Sí? Porque yo les dije que no las teníamos definidas. Bien. 110. Práctica. El día lunes 4 de julio y el 17 de octubre, primero y segundo parcial de teoría. Perdón, de práctica, los lunes. No, está mal. Al revés. ¿Teoría? Esto es teoría. Teoría. Los lunes 4 de julio, 17 de octubre. Práctica. El día jueves 30 del 6 y 20 de octubre. Entonces la teoría, los lunes 4 de julio, 17 de octubre. La práctica, el jueves 30 del 6, 20 de octubre. Primera y segunda práctica, primera y segunda teoría. Y acá vamos al revés, que también está re distinto. Teoría. Este es el recuperatorio. Lunes 7 del 11. La práctica, recuperatorio. Jueves 10 del 11. Todo esto lo van a tener después subido en el CBG. Entonces, le di la fecha de los 4 parciales para la comisión y la fecha de los recuperatorios para la comisión. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Puedes repetir lo de los recuperatorios? Discúlpame. Sí, vamos de vuelta con la parciales de teoría, los lunes 4 de julio, 10 de octubre, 17 de octubre. La práctica, jueves 30 de junio, 20 de octubre. Vamos a los recuperatorios. Si alguno anduvo mal, ¿sí? Para recuperar o para globalizar, teoría, el lunes 7 de noviembre y la práctica el 10 de noviembre. Esa sería la última semana de clases. ¿Ok? Por supuesto, si después llega a ocurrir algún inconveniente o algo por el estilo, lo charlamos. ¿Está? Todo es charlable. El problema está que si cambiamos una fecha, a lo mejor nos superponemos con otra materia. Esas son cosas para ir mirando. ¿Ok? Esas son cosas para ir mirando, porque si no ustedes cuando llegan a la época de parciales están totalmente locos. Profe, si llegas a coincidir que alguna materia sea el mismo día con otra, ¿puede suceder? La idea es tratar de cambiarlo. ¿Ya? La idea es tratar de cambiarlo. ¿Ok? Eso charlenlo con los profes. Ustedes se van a dar cuenta que hay profes que son más abiertos que otros. Sí, igual, perdón que me meta, pero yo no me acuerdo qué profe nos dijo que está prohibido que se superpongan las fechas, o sea, tenemos que exigir por que eso. los cambien. Está bárbaro, está prohibido. Claudia dijo. A ver, estamos totalmente de acuerdo. Te lo digo yo como consejero departamental. Está totalmente prohibido. Lo que sí todos sabemos que hay profesores que hacen lo que se les canta. ¿Está bien? Por eso te digo, tenés profesores, Belén, con los cuales podés hablar, vos ya te estás dando cuenta, ¿sí? Y profesores con los cuales no podés hablar.
¿Está? En mi caso tuve 2 parciales en un día el año pasado. ¿Cómo? Tuve 2 parciales en un día el año Por pasado. supuesto, sí. Lo que pasa es que hay veces que Además las de que son fechas muchas no las materias. podés. Lo que pasa es que hay veces que no se pueden cambiar porque son tantos los parciales que tienen que se les arman unos líos de novela. ¿Está? Bien. Bueno, ¿se acuerdan de que estuvimos hablando el otro día? No me digan que De no. cómo iba avanzando, Sí. cómo fueron avanzando. ¿Quiénes? ¿Cómo No evolucionó la avanzaron computadora? La historia de la básicamente la historia de la computadora, informática. exactamente, la historia de la computadora. Habíamos empezado con el ábaco y habíamos llegado hasta, bueno, la generación de computadoras que nosotros teníamos. ¿Está? Y habíamos dicho que en un primer momento eran electromecánicas, después fueron electrónicas, y dentro de las electrónicas pasamos de las válvulas a los transistores, y de ahí a los circuitos integrados, y de ahí a los microchips. ¿Está? ¿Que dónde estaríamos ahora metidos? Y también habíamos estado hablando que el gran problema que tenía la ENIAC, por ejemplo, que no lo podían solucionar porque los programas era cómo cableaban eso a la computadora. Y habíamos visto que había gente que caminaba por adentro de la computadora y estaba llena de cables. Y eso sucedió hasta que alguien dijo, bueno, basta, esto no puede ser así. Los programas tienen que estar dentro de la computadora. Y ese fue von Neumann, un alemán. Y a partir de ahí, viendo lo que había hecho Babbage en su momento, observando lo que había hecho Proper-Ecker y Macaulay, él define lo que es la computadora moderna, ¿sí? O el esquema de von Neumann. Si eso nosotros lo queremos ver, esperen que vamos a compartir un poquito, ¿sí? Vamos a compartir, vamos a poner toda la pantalla. Bien, ahí están viendo otra vez esto, que esto lo voy a cerrar. Guardo los cambios, sí. Entonces, si yo me pongo a ver a von Neumann, famoso esquema de von Neumann, no sé, estuve trabajando con algo chiquito, el famoso esquema de von Neumann, él divide en 3 grandes bloques. Él divide en 3 grandes bloques. Y dice, mi equipo tiene que tener una unidad de entrada o unidades de entrada, tiene que tener unidades de salida, ¿sí? Y acá tendría que estar la unidad central de proceso o CPU, o Process Central Unit, ¿sí? Entonces, lo que le agrega von Neumann a este esquema, que es el esquema que hizo Babbage, que es el esquema que pensó Proper-Ecker y Macaulay, lo que él le agrega es algo más. La memoria. Claro, él le agrega la memoria. Él le agrega la memoria. Y hace la interacción entre esto y esto. Y ahí está lo que se llama el diagrama de los 3 bloques o esquema de von Neumann. Que es fundamental porque es lo que nos describe o nos sintetiza lo que es la computadora actual. ¿Está? ¿Hasta ahí vamos? Sí. ¿Se entiende? Sí. Entonces estamos hablando de Google. John von Neumann. Este es el famoso, que nada tiene que ver con Paul Newman. ¿Sí? La gente le dice Newman, no es Newman, es Neumann. El matemático húngaro estadounidense. Se rajó de Alemania, por supuesto, porque era un genio de esos. Este tipo fue también el que dijo, van a existir programas dañinos, o sea, ya anticipó la existencia de virus informáticos. Era un tipo que estaba adelantado a la época. ¿Está? Era un tipo adelantado a la época. Bien. También les dije otra cosa, que ustedes tenían que ver algo para mí. No sé si lo han leído. Sí. Sí, profe. Bien, ahora lo agarramos. Vamos a entrar al CBG. Y vamos a ir leyendo. ¿Está?
Así vamos entendiendo. Vamos a entrar como alumno prueba. Me voy a ir a arquitectura. Siempre y cuando tenga ganas de entrar. Bien. Me voy a clases. ¿Contestaron esta encuesta? Sí, sí, profe. Perfecto, Sí, gracias. profe. Perfecto, gracias. Y acá venimos a ver la unidad 1. ¿Vieron este video? No. No. Sí. Bueno, les pido que lo vean. Son 18 minutos, yo no lo voy a perder el tiempo ahora. Ustedes véanlo. ¿Ok? Vale. Esto habla de la lectura de todo lo que nosotros vimos en la clase pasada. ¿Está? De todo lo que hicimos en la clase pasada. Bien, pasamos a la segunda clase, que dice, lee el apunte 1. Dice, realice la actividad que se encuentra al final del documento y envíesela al profesor por correo electrónico. Ustedes no me van a enviar nada, porque no la vamos a hacer a esta actividad. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Bueno, se lo aviso para que no me lo manden, ¿ok? Vamos a abrir la lectura 1. Permitir descarga. Vamos a abrir la lectura 1, que es la que ustedes tenían que leer. ¿Está bien? Entonces esa actividad no hace falta, yo les voy a dar otra, no se preocupen. Muy bien. ¿La estamos viendo? Sí. Perfecto. Sí. Me alegro mucho. Entonces, esperen que vamos a bajar esto que me molesta, vamos a agrandarlo, vamos a poner el ancho del texto, vamos a ampliar, vamos a ampliar, vamos a ampliar. Listo. Ahí me gustó. Y a todos les gustó porque también están viendo. A ver si hay alguien que está en mesa de entrada. No, no hay nadie en mesa de entrada, así que vamos. Dice, los creadores del concepto y esquema básico de las computadoras digitales fueron dos profesores norteamericanos, Macaulay y Eckert, que eran los que yo mencioné recién. Si bien la historia de la computación es dispersa y fácil de imaginar que los nombrados en el párrafo anterior deben haberse fijado como objetivo lograr una máquina que permitiera realizar funciones similares al cerebro humano, tal como calcular, inferir, crear, etc. Es decir, que permitiera tomar datos, procesarlos y convertirlos en información. Antes de continuar con esto de la computadora, sería bueno que nosotros definiéramos qué es dato y qué es información, porque la gente lo suele confundir. Pero como dice acá, son diferentes. Y yo la pregunta que les hago a ustedes, si esto lo leyeron, ¿sí? Les pregunto a ustedes, el resultado de un partido, ¿qué sería? ¿Dato o información? Dato. Dato. Sí. Dato. ¿Por qué? Porque hay persona, depende de lo que se lo toma cada persona, que ahí se convierte en información. No, para. ¿Quién depende que se lo tome cada persona? Porque eso es la información, depende cómo lo tome cada persona. Por ejemplo, a mí que no me importa el fútbol, o sea, no tiene importancia el Sí, pero resultado. no. al director técnico- Eso sería otra cosa, ¿eso es información útil o no? A ver, vamos de vuelta. Para mí es el resultado de un partido es información. No, es dato, ahí está el tema. Es dato. Está bien que sea dato, Sería porque no te cuestión de dice nada. lenguaje. A ver, yo te digo, Un conjunto de resultados de datos e información. tampoco. Ahí está. Dato, información sería la acción, ¿o no? ¿Qué acción? La acción que se toma en base a los datos. No. No. Fíjense. Sería el lenguaje por el que es Sí, vos le transmitido dices- el dato. A ver. Fíjense esto. Yo digo lo siguiente. Discúlpenme, pero nombro un partido. ¿Está bien? Argentina 3, ahí va a decir algo de acá, no quiero para evitar problemas. Argentina 3, Venezuela 0. Y ahora les digo, Argentina los reventó a los venezolanos. ¿Qué es dato y qué es información? Datos, resultados, información, Médico. lo que dijiste. Perfecto, Información porque lo yo lo que reventó. hice fue procesar Un esos análisis. datos. Por ejemplo, la temperatura que hace hoy en la ciudad, 28 grados, ¿es un dato?
Ahora que yo te diga qué calor que hace, es información porque yo lo procesé. Por eso está mal que se dé, por ejemplo, la sensación térmica. Porque la sensación térmica es información. ¿Por qué? Porque tuve que procesar una serie de datos como la temperatura, la humedad, el punto de rocío, el viento, para obtener en una tabla cuál es la sensación térmica. Por eso la sensación térmica no la tienen que decir, porque hay gente que a vos te dicen 5 grados bajo cero de sensación térmica, y vos la ves manga corta, y vos estás muerto de frío. Es la sensación que vos tenés, es lo que procesa tu cuerpo. Entonces, el dato es un elemento primitivo, mientras que la información es un dato procesado. Ahora, si vos a eso le encontrás utilidad, que era lo que recién hablaba, es información útil. ¿Está bien? ¿Se entiende bien la diferencia entonces? Yo para tener información la tengo que procesar. ¿Cómo? No sé. A mano, a pata, con una computadora, con el Excel, con lo que se me antoje. Pero lo tengo que procesar. Mi edad es información. Lo que es dato es mi fecha de nacimiento. Mi fecha de nacimiento no varía nunca. La edad sí, porque depende del día en el cual estoy. Por eso, cuando en un sistema no le piden la edad, le piden la fecha de nacimiento. ¿Para qué te voy a pedir la edad si yo pongo la fecha de nacimiento y hago una cuentita? ¿Qué día es hoy? ¿Cuál es la fecha de nacimiento? Y calculo. ¿Sí o no? Sí. Cuando yo voy a almacenar datos en una base de datos, yo no almaceno la edad. Lo que almaceno es la fecha de nacimiento. Después el programa lo calcula. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Se entendió? Bien. Por eso dice, definir qué es dato de qué es información. Los mismos suelen tomarse como sinónimos de habla normal, pero no lo son. El efecto de poder distinguirlo usaremos un ejemplo. Supongamos que se mira el diario y se lee el informe meteorológico y la perspectiva para los días venideros. Estos son datos. El informe meteorológico tendrá un valor distinto para el ciudadano urbano, empleado de un banco, que para un agricultor. Y claro, porque lo procesan de manera diferente. Para el primero, el dato le permite tomar una decisión de usar o no el paraguas. Para el segundo, tomar decisiones importantes que será sembrar o no. Lo procesan diferente. Si yo te digo 1-0, 3-0, es un resultado. Ahora, si ustedes miraron la carrera de Fórmula 1 ayer, vos decías, bueno, ganó Verstappen, pero todo lo que pasó hasta que ganó Verstappen fue toda una carrera en donde se pasaron entre ellos. Entonces, una cosa es ver el resultado final y otra cosa es ver lo que fue pasando, que fueron los distintos datos que llevaron a que en ese procesamiento que hubo, se terminó ganando Verstappen. ¿Bien? Bueno, matutino, cotizaciones, bueno. Volviendo a Prosperecki y Macaulay, los mismos comenzaron entonces por estudiar el comportamiento del cerebro, teniendo en cuenta que en 1940 el desarrollo de la neurología estaba en pañales. Ustedes saben que aún hoy no se conocen partes del cerebro cómo funcionan. Por eso vieron que nosotros tenemos nuestra RAM en el cerebro, pero también tenemos memoria de almacenamiento masivo, donde guardamos cosas y de golpe se pierden y no sabemos dónde están. Y un día tenemos que salta y digo, uy, se me prendió la lamparita, y aparecieron recuerdos, conocimientos que nosotros teníamos muy guardaditos en algún lugar, y que una determinada chispa lo encendió y me lo mostró. ¿Está bien? Dice, como se puede ver en la imagen 1, que es la que sigue en la propia hoja, en la hoja que sigue, dice, llegan a la conclusión de que el cerebro trabajaba y procesaba datos e infería información mediante la manipulación de señales eléctricas, llamados habíamos dicho, potenciales evocados. ¿Sí? Siempre me confundo con eso. Dice, para hacerlo más sencillo, dice, el cerebro toma los datos para procesar energía de los sentidos, ojos, oídos, y cada sentido convierte este tipo de energía en energía eléctrica. El sistema auditivo lo convierte en energía mecánica eléctrica y la transmite al cerebro. Esto le hizo deducir que cualquier modelo de la máquina que sirviera iba a necesitar adquirir esos datos. ¿Y por dónde los iba a adquirir? Por una unidad de entrada. Sí, esa unidad de entrada serían nuestros sentidos, por ejemplo. Dice, y que lo convertiría en una variable de ingreso que tuviera un lenguaje cualquiera, por ejemplo, el lenguaje humano.
en una variable entendible por la máquina, la cual llamaron lenguaje de máquina, que es similar al lenguaje de los potenciales evocados. Una vez procesados los datos en la unidad de proceso, que sería nuestro cerebro, tiene la respuesta y la misma estará en lenguaje de máquina, la cual será transformada en la unidad de salida a un lenguaje humano. ¿Sí? Ustedes piensen en algo muy sencillo. Yo me quemo, acerco mi mano a algo caliente. Mi mano no entiende que está caliente. Una serie de sensores van al cerebro, el cerebro lo procesa y vos insultás hasta Dios y María Santísima y aparte retirás la mano. Todo eso lo hizo el cerebro en instantes. Lo mismo pasa cuando olés algo feo. ¿Sí? Vos sentís algo, es el cerebro el que tiene que procesar y te devuelve. Yo tengo, por ejemplo, a mi yerno que no tiene sentido de olfato. Para él le da lo mismo, o sea, no es que tenga COVID, nunca desarrolló el sistema de olfato. No lo podés hacer oler perfume. El único olor que reconoce más o menos es el del alcohol, porque como estuvo 3 años oliendo alcohol y lavándose las manos y oliendo alcohol, el olor a alcohol lo procesa bárbaro. No lo haga oler perfume porque no lo entiende. No tiene adquirido el sentido del olfato, aunque ustedes no lo crean. Hay gente que es así. Como hay gente que no tiene adquirido el sentido de la vista, que pueden tener un problema de ceguera o de disminución visual. Lo mismo pasa con el sentido del oído. ¿Sí? Lo poco común es esto del olfato. Entonces ahí explica lo del calor. ¿Sí? Y acá lo que nos muestra, ¿sí? Lo que sería la unidad de entrada, la unidad de proceso que estábamos viendo, que es el primer esquema de una computadora. Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? No. No. Bien. Dentro de la unidad central de proceso, nosotros vamos a tener algunos componentes que yo acá no los marqué. ¿Está bien? Nosotros adentro de la CPU vamos a tener ciertos componentes que yo no marqué. Esos componentes que ustedes tienen van a ser la unidad de control, la unidad de aritmética lógica, y una serie de registros, que a lo mejor acá los menciona o no los menciona, pero yo ya se los menciono. ¿Qué es la unidad de control? Bueno, la unidad de control es la que se encarga de controlar que todo funcione. Que todo se haga como dice ella. La unidad aritmética lógica se lo está diciendo, realiza operaciones matemáticas sencillas y decisiones lógicas. Y los registros son unas pequeñas memorias que tiene el microprocesador que utiliza para ubicarse. Por ejemplo, el registro flag, el contador de programas, ¿sí? Hay una serie de registros que vamos a ver más adelante, que le sirven al microprocesador para poder saber qué está haciendo, o en qué lugar está parado. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Sí. Dice, luego convinieron que debía existir un sistema de gran simpático que manejara tanto el procesamiento de datos como la vinculación entre bloques de la máquina. A ese circuito lo llamaron unidad de control. Al llegar a esta instancia, no pudieron hacer más nada, porque se encontraron con ese gran problema. Y ahí aparece von Neumann. ¿Sí? ¿Qué le dijo el flaco? Acá lo que le está faltando a usted es memoria. Déjense de bromar. Y cuando aparece la memoria, aparece el segundo esquema, que es el esquema que yo le mostré, donde esto que yo estoy seleccionando y que no puedo seleccionar, pero que lo estoy haciendo circular, ¿sí? Es lo que nosotros llamamos CPU, que es la ALU más la unidad de control más los registros. A este diagrama se lo llamó diagrama de von Neumann o diagrama de los 3 bloques. Al conjunto de la unidad de control y la unidad de aritmética lógica más los registros, esos que mencioné, se la llama CPU o UCP en castellano. Esto a mí no me gusta, porque my friend nosotros le llamamos a otra cosa, pero yo lo menciono porque lo dice acá.
a la unión de la CPU con la memoria, la llamamos MyFrame. Ponele. Yo eso no lo llamo porque llama confusión después cuando hablamos de lo que son los tipos de computadora. ¿Está? Por eso yo esto de MyFrame no lo nombraría acá. Pero por eso esto no me gustaría que esté. Esto que estoy acá, que lo subrayo así, que lo selecciono, yo digo, esto no es, ¿sí? Esto tómenlo con pinzas, ¿sí? Lo vamos a resaltar. Esto tómenlo con pinzas. Yo no lo llamaría así. Por el caso de una calculadora, ¿lo decís? No, el MyFrame no, es un tipo de computadora. Es una computadora llamada supercomputadora que tiene el nombre de MyFrame. ¿Está? Por eso, déjenlo como supercomputadora, no lo llamen MyFrame. Bueno, vamos a los atributos de la computadora. Y acá vamos a diferenciar lo que es una computadora de una calculadora, o una computadora de una calculadora de lo que es un otro equipo que se llama conmutador. ¿Está? Entonces, vamos a ver que una calculadora es parecida a una compu, pero no es lo mismo. Y que un conmutador es parecido, pero tampoco es lo mismo. ¿Bien? Ustedes hablando de una cosa, ¿vieron las chicas del cable alguna vez? Sí. No. Netflix. ¿No? ¿No lo vieron? Lo recomiendo, ¿sí? Porque es la lucha de las mujeres que trabajaban en conmutadores telefónicos. Porque hasta ese momento las líneas telefónicas, para poder comunicarse, había un teléfono por cada línea. A partir de la aparición de los conmutadores, todas las líneas telefónicas llegaban al conmutador. Y la persona que estaba sentada atrás del conmutador era la que conmutaba, era la que transfería la llamada al teléfono deseado. Las chicas del cable cuentan esa historia, principalmente porque ese trabajo era delegado, ¿sí?, a las mujeres que eran consideradas en segundo plano. Las chicas del cable están filmadas en España. El 8M se genera en Estados Unidos por uno de estos despioles que hay en Estados Unidos con las personas que trabajaban en las centrales telefónicas. Está, si lo quieren ver, ya es una serie viejecita que está en Netflix. Bien, vamos a los atributos de la computadora. Son 4 atributos que hay en la computadora. Vamos a lo que a nosotros nos interesa. Yo todo esto lo Eso paso. no lo entendí muy bien. Bien. Una computadora, ¿qué es? Dicho básicamente, ¿un conjunto de qué? Componentes De informáticos. unos y ceros. No, es un conjunto de circuitos, ¿sí o no? O de componentes eléctricos. Sí, electromecánicos si hablamos de un disco rígido. Sí, pero normalmente es un conjunto de circuitos. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí. Las computadoras Sí. actuales son totalmente eléctricas, ¿no? Lo único mecánico que puede haber es un disco rígido. Por ahora, porque ya ni hay. Ya generalmente son discos de estado sólido, que también es un circuito. La pregunta es la siguiente. ¿Un circuito qué entiende? Un circuito eléctrico, ¿qué entiende? Un camino. Voltajes. Voltaje. Alto o bajo. Perdón, pasa corriente, no pasa corriente. Vamos a hablarla en burdo. ¿Sí? ¿Pasa corriente o no pasa corriente? ¿Sí o no? Sí. Sí. Bien. Y yo como cuerno puedo asimilar esto de la forma matemática. Y si aplicamos las leyes de Boole, yo digo, pasa corriente verdadero, no pasa corriente falso. A ver, eso era lógica. ¿Y Boole qué dijo? Al verdadero le puso un 1, al falso le puso un 0. ¡Ah! Binario. ¡Oh! La máquina habla ceros y unos. ¡Oh! ¡Surprise! ¿Sí? Es una llave de luz, muchachos. Piensen en esto. A ver. A lo mejor acá no hay gente que sea eléctrica, pero yo se lo voy a... Vamos a dibujar el famoso invento de Edison. Ustedes disculpen, pero es lo que sale. ¿Está? Es lo que hay. Es lo que hay. La torre. Sí, una lamparita. Sí, dibujo una lamparita. Esto que estoy dibujando ahora es un circuito. Voy a hacer una batería. La batería se dibuja de esta manera. ¿Sí? Pero igual muy burda, el muy invento burda, de Edison pero... ¿Eh?
El invento de Edison era con corriente continua. Corriente alterna, corriente continua. AC/DC. De ahí salió el famoso grupo de música, la pelea entre Tesla y Edison. Bien. Y acá tenemos dibujada, perdón. La llave de luz. Y acá tenemos dibujada una llave de luz. Esta llave de luz puede bajar o puede cerrar. Este circuito, este es una fuente, una batería. Y esta es una lamparita. ¿Qué pasa si el circuito está abierto? No hay ¿Pasa corriente? No. Cero. Cero ¿Qué sería. ¿Qué pasa si ahora al circuito lo cierro? ¿Qué pasa con la Baja lamparita? corriente sería uno. Pasa. Se prende. Se prende la lamparita. Ahí tenemos un 1. Entonces, lo que hizo Bull fue inventar, como dije los otros días, la electrónica antes de estar la electricidad. Realmente, una llave de luz es un conmutador que permite hacer pasaje de luz o no pasaje de luz. Y eso nosotros lo representamos con ceros y unos. Por eso decimos que una computadora es numérica, porque trabaja con pulso de energía que el hombre asimila a ceros y unos. ¿Ahora se entiende lo de los ceros y los unos? Sí. Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entendió clase? Porque había una niña que me había dicho que no sé quién es, pues se puede imaginar con la cantidad de gente que hay, 70, no vi quién me lo preguntaba, pero quería saber si entendía la explicación que yo hice. Sí, profe, fui yo. Bien, perfecto. Seguimos entonces. Vamos de vuelta. Entonces, una computadora tiene por condición ser numérica. Y vos me decís, ¿y una calculadora es un circuito eléctrico? También es numérico. ¿Y un conmutador? También dijimos que un circuito, una llave de luz es un conmutador. ¿Es numérico también? Y sí, si lo llamamos numérico, pasar o no pasar energía, son numéricos. Hasta ahí, el conmutador, la computadora y la calculadora son los tres numéricos. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Seguimos. Ahí decían que a la computadora la llamaban la tonta rápida, porque decía que le iba a suplantar a la gente. Pero bueno. Después lo que hacen es decir, bueno, si yo quiero decirle algo que haga la máquina, le tengo que dar pasos, que se llaman instrucciones. De ahí sacamos la definición de programa. Un programa es un conjunto, ¿sí?, de instrucciones para resolver algo. Ustedes ya lo deben de haber visto en algoritmo y estructura de datos, que es un programa. La definición más rápida o la visualización más rápida de un programa, fácil, una receta de comida. Es un programa. Son una serie de pasos para resolver una problemática. Si me meto en internet, cómo sacar el carnet de conducir en Rosario, le dice, primero haga esta cosa, segundo haga esto, tercero haga esto, cuarto. ¿Qué es eso? Un programa. ¿Qué pasa? ¿Está en lenguaje de máquina? No, está en lenguaje humano. Entonces se llama algoritmo. Y si lo hubiera dibujado, diagrama de flujo, flujograma, pero estamos hablando de un programa, es un conjunto de instrucciones. ¿Y cómo las ejecuta? Una por una. Lo que pasa es que es tan rápido que parece que hace todo junto. Por lo tanto, dicen que la computadora se basa en programas, porque resuelven todo en programas, de manera secuencial. O sea que una computadora es secuencial, porque resuelve paso a paso. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Entonces, No. ¿la calculadora es secuencial? Sí. Primero aprieto el 1, después aprieto el más, después aprieto el 2, después pongo el igual, me da 3. Secuencial. ¿Un conmutador es secuencial? Sí, porque resuelve las cosas paso a paso. UPA. O sea que una computadora, una calculadora y un conmutador son secuenciales y son numéricos. ¿Está bien? Seguimos. Pero a su vez esto lo hacen solos. Vos apretás un botón y te echás a dormir. Son automáticos. Lo hacen solos sin intervención de la persona. Y la calculadora suma sola. Y sí.
Y el conmutador conmuta solo las líneas. Y sí, a la miércoles. Me queda una nomás. Numérica. Secuencial, automática. Me falta la cuarta. Y acá viene la gran diferencia. La computadora es universal, mientras que la calculadora y el conmutador no. ¿Qué significa que sea universal? Que la computadora realiza cualquier tipo de programa. La podés usar para hacer un dibujo, la podés usar para calcular un viaje a Marte. Depende del programa que vos le pongas. La calculadora no. Hay calculadoras programables, pero son limitadas. La calculadora sirve para calcular, punto. No es universal. Y el conmutador sirve para conmutar líneas. Tienen una función determinada, no son universales. Es ahí a donde está la gran diferencia. Pero lo básico es que tienen que cumplir entonces con 4 conceptos básicos. Que sea numérica, que sea automática, que sea secuencial y que sea universal. Por eso, la máquina de diferencias, ¿sí? La que calculaba logaritmos, no era una computadora. ¿Por qué? Porque servía solamente para calcular logaritmos. Entonces no llegó a ser una computadora. Hasta acá. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? Bien, ¿se entendió? Bien. Nosotros vamos a hablar de los guares, que son los que vienen. Ven, acá está el software, el hardware, acá habla de universal, acá dice numérica, automática, secuencial. Acá está la comparación, que nosotros hablamos de computadora, conmutador y calculadora. Sí, ustedes fíjense que esto lo paso. Los bits, los bytes, los nibles, esto ustedes lo van a ver, yo ahora después lo menciono. Esto de MSB y LSB es interesante, ahora lo vemos. Y vienen las actividades para el alumno que no las tienen que hacer. Cuando yo hablo de computadoras, yo voy a hablar de los guares. Esperen que esto está muy chiquito. Está en un color que no quiero porque no lo van a ver. Y lo vamos a abrir un poco. Vamos a hablar de los guares. ¿Qué son los guares? Los guares parece que fueran lugares. ¿Está bien? Pero realmente cuando yo hablo de los guares, hablo del hard, hablo del soft, hablo del firm y hablo del data. Ah, la miércoles hay un cuarto. Desde hace un tiempo hay un cuarto. ¿Sí? El hardware es la parte física. Nunca me vayan a decir que es la parte que tocan, por el amor de Dios. ¿Sí? Es la parte física. Son todos los componentes que conforman la computadora. El micro, la placa madre, todos los componentes que tiene una computadora. Son hardware. Guarda que hay algunos que no son hardware. Por ejemplo, un auricular que yo uso para un equipo de audio no es un periférico, un hardware. Es algo que yo conecto, que necesito para escuchar, porque el hardware es la placa de sonido. ¿Bien? Entonces yo para escuchar necesito parlantes. El auricular... ¿Sería un dispositivo de salida? No, tampoco. Es un accesorio. Llamalo accesorio, igual que el micrófono. Es un accesorio. ¿Está? Ahora, si ese micrófono y ese parlante están incluidos en la máquina, ahí sí es un componente de hardware. Pero si vos lo tenés afuera, conectado por USB o por el puerto correspondiente para audio, es otra cosa. Porque vos ese mismo auricular, ese mismo parlante, vos lo podés chupar en un equipo de audio. Lo escuchás igual. ¿Bien? Entonces, ustedes piensen en hardware en la parte física, los componentes de la compra. El software es la parte lógica, no la parte blanda, porque tampoco es soft, blando, hard, duro. Hard es ferretería en inglés. Yo veo
un comercio en Estados Unidos que vende martillo, clavo, se llama hardware. Por eso nosotros decimos que es la ferretería. ¿Está bien? Cuando yo digo software, estoy hablando de la parte lógica. Y eso no son solo los programas. Están los programas, están los manuales, las licencias, y todo aquello que me sirva para entender cómo funciona el equipo. Por lo tanto, la carpeta de arquitectura de los ordenadores que ustedes tienen es software, aunque usted no lo crea. Por eso decimos que no hay que hablar de tocar y no tocar, porque yo ese software lo puedo tocar. Porque antes decían, el software es la parte intangible. No, mentira. Yo un manual lo puedo tocar, un librito que te enseñan a programar. Eso es software, yo lo puedo tocar, es un librito. ¿Ven? Hay libros en papel. Su carpeta tiene papel. Eso es software. Después vamos a hablar más de software, no se preocupen. Después hay algo que se llama firmware. ¿Qué cuerno es el firmware? Bueno, hasta que arranca la máquina y aparece el sistema operativo, todo lo que funciona por detrás se llama firmware. Un celular tiene firmware, un televisor tiene firmware, un lavarropa tiene firmware, un microondas tiene firmware. Es un programa o conjunto de programas que están almacenados en un circuito. En el caso de la computadora, en la BIOS, o ROM BIOS, como ustedes quieran llamarlo, en la Flash BIOS. ¿Para qué sirve? Para buscar el sistema operativo y cargarlo, para mantener la fecha, para mantener la hora. Por supuesto, eso está con una pila, pero no importa. La tecla imprime pantalla, eso es firmware. Ese firmware es importantísimo, porque es el que va a depender que me reconozca ciertos dispositivos, es el que me va a reconocer los componentes que tengo instalados. Es muy importante si tenemos una notebook que lo actualicemos cuando corresponda, y es tan importante que tengo que tratar de que no se me vaya a cortar la corriente en el momento que esté escribiendo la BIOS, porque su computadora no va a servir más para nada. Lo único que van a poder usarle de pisapapeles. Por eso con los que tienen máquinas notebook de marca, Dell, Hewlett Packard, Toshiba, ¿sí?, que son de marca, cada tanto le van a bajar una actualización de esa BIOS. Pero es necesario que cuando ustedes la vayan a ver, que dice actualización de BIOS, la mantengan conectada a la corriente eléctrica y no tocar más nada. Y como dice el famoso dicho, a cruzar los dedos, ¿sí?, para que no pase nada. Si no, programarla por el programador Che341A. Sí, si no se te rompe todo. ¿Bien? Porque hay veces que no lo podés tocar. ¿Bien? La BIOS, yo no me animaría ni a tocar. Si vos conocés cómo funciona, porque vos pensás que eso está soldado a la placa madre. Jodiste la BIOS, jodiste Claro. la máquina. ¿Bien? No hay forma. Profe, perdón. Sí, Yo estoy tomando apuntes y vos sobre FIRM dijiste que era un conjunto de programas de... Me olvidé. ¿qué cosa? Definiste FIRM. Ah, el firmware. Un conjunto de programas almacenados en el hardware. Es un software almacenado en el hardware, si querés definirlo de esa manera, para hacerlo más fácil. Un conjunto de programas almacenados en el equipo. En la computadora, en la memoria BIOS. Y el dataware es lo nuevo. Es cómo nosotros manejamos los datos. ¿Cómo nos manejamos? Cómo nosotros manejamos los datos, o mejor dicho, vamos a decirlo con la palabra que corresponde, cómo manipulamos esos datos y qué hacemos con ellos. Es toda una ciencia, porque ustedes piensen que actualmente la manipulación de datos es lo que permite ganar algo. ¿Sí? Los otros días hablaba un expresidente, hace unos años hablaba un expresidente de los Estados Unidos, la dijo bien clara, dice, el que vaya a ganar la próxima guerra no va a ser el que va a tener el mejor armamento, sino aquel que administre mejor los datos. Ustedes fíjense que en estos momentos, en defensa, se está gastando más en hackers que en armamento. ¿Está? ¿Por qué? Y porque todo se maneja a través de una computadora. A ver, un dron, ¿a través de qué se maneja? De una computadora y un satélite. Yo tengo acceso a esa computadora y a ese satélite y el dron no vuela. Un avión se maneja a través de computadoras.
que se conectan entre sí y le permiten al avión llegar a destino y tirar la bomba. Yo te manejo esa computadora, te manejo ese satélite y no puedo hacer absolutamente nada. Entonces, tan errado no está. Tan errado no está. Entonces, nosotros vamos a encontrar 4 UARES. ¿Ok? Después hablábamos de las unidades de medición. Las unidades de medición es el bit. Un bit viene de binary digit, o sea, 0 o 1. Lo que pasa es que un bit a mí no me sirve de nada. Es por eso que se usa un conjunto de 8 bits que se llama byte. Y así va subiendo. ¿Sí? ¿Y por qué va de 2 en 2? Por algo muy sencillo. ¿Sí? El número binario, la base es 2. La base es 2. Entonces siempre van a ser potencias de 2. Entonces se llegó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me faltó 1, 8. Se llegó a una convención que la mínima unidad que íbamos a tener era el byte, 8 bits. Y en 8 bits yo puedo representar todos los caracteres. Ustedes lo conocen. Ustedes lo conocen. Lo llaman American Standard Code for Interchange Information. Al 64 sale la arroba. ¿Sí? En donde el primer bit es el más significativo, MSB, y donde el último es el menos significativo, o lost, ¿sí? O LSB. Ustedes esto lo van a ver en la práctica. El código ASCII es 64, la arroba, ¿sí? Ustedes apretan la tecla alternativa y el número 64 en el teclado numérico y sale. Dicho de otra manera, si mal no recuerdo, ¿sí? Si yo a 64 lo voy dividiendo por 2, ¿sí? Yo tengo 64 dividido 2, creo que era, si mal no recuerdo, de 1010. 32. ¿Cuánto era? 32. 64... Dividido 2, 32. Dividido 2 al 32 te da 16. 8, 4 y te da 2. Sí, bárbaro, ya lo sé. Pero lo que pasa es que me estaba tratando de acordar en binario. Si divido por 2 me da 1, me da 0, me da 32. Dividido 2 me da 16, es 1. Dividido 2 me da 1. Y ahí tendríamos 2 a la 0, tendríamos 2 a la 2, 2 a la 0, 2 a la 1, 2, 2 a la 2, 4, 6, 2 a la 3, 8, serían... voy a tener que hacer la división, maldita sea. 64 dividido 2 me da 1. Esto me da 32. Dividido 2 me da 1, me da 16. Dividido 2 me da 1, me da 8. Dividido 2 me da 1, me da 4. Dividido 2 me da 1, me da 2. Dividido 1 me da 2, me da 0. Entonces sería... ¿Por qué los 1 y los 0, profe? Porque estoy haciendo la división. Sí, en esta me da 0, 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 en esta me da 1 y acá me da 0. 1, 0, 0, 0. A ver, si estamos bien, acá tendríamos 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6. No me da. Te faltó un 0 al principio, me parece. ¿eh? Claro. Porque ahí tenés 7 dígitos. Sí, por Profe, eso le creo que agrego el agregaba 0. un 0 o un 1 al principio, creo. No, un 0. Porque acá sería 2 a la 6. 2 a la 5 Sí. es 32, 2 a la 6 es 64. O sea que en binario, arroba es 01, 00, 00, 00. Tienen que hacer divisiones sucesivas de 2. Eso fue lo que estaba haciendo yo. Yo quería representar el 64 como binario. Ustedes en 8 dígitos representan todos los caracteres.
el ASCII tablet, ¿sí? Fíjense que los números están entre 0 y 255. Entre 0 y 255. ¿Por qué? ¿Cuánto da 8? 2 a la 8. 2 a la 8 es 256. ¿Está bien? Entonces fíjense, si yo cuento del 00 al 255, ¿cuántos números hay? 256. 256. De ahí viene 2 a la 8. ¿Está? Y de ahí, si nosotros queremos agrandar, va a venir del byte, ¿qué va a venir después? Después del byte va a venir el kilobyte. El kilobyte es 1024 bytes. Después va a venir el megabyte, el millón de bytes. Después va a venir el gigabyte. Después el terabyte y petabyte. el petabyte y el exabyte. Y el exabyte, que es lo que estamos hablando ahora de grandes exabytes. Bien. ¿No hay Hasta un acá. zettabyte o algo de eso? Sí, después de eso viene el zettabyte. Estamos hasta las manos. Sí. ¿Sí? Porque ya estamos hablando de exabyte. ¿Para qué tanto espacio? ¿Para qué tanto espacio? Yo decía lo mismo. Vos pensás, en 1996 tenía una computadora con 40 megas de disco rígido y 2 megas de RAM. Y yo dije, esto en la perra vida lo voy a llenar. Hoy mi máquina tiene 32 gigas de RAM. ¿Sí? Hoy pesa una foto eso. Exactamente. Hoy ustedes piensen que un archivo, en esa época un archivo de texto, porque era texto plano, no tenía más de 3 o 4K. ¿Está? Hoy agarrás una foto, y una foto lo menos que tiene son 4 megas. Entonces vos decís, bueno. ¿Me podés imaginar? Con 4 megas, yo tenía 40 megas, metía 10 fotos en el disco rígido. Yo dije, esto nunca lo llenó. Y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. Y actualmente las máquinas vienen con discos de estado sólido para cargar solamente los programas, y lo demás, subímelo a OneDrive, porque no queda otra. O subímelo al Drive. ¿Está? Bien, gente, no los quiero aburrir más. Pongan presente, por favor, y les voy contando qué vamos a hacer la semana que viene. La semana que viene, ¿sí? Vamos al CBG de vuelta. Vamos a hacer un repaso de todo lo que vimos hasta ahora. Vamos a hacer un repaso de todo lo que vimos hasta ahora. En este caso van a hablar ustedes, van a ser los que más van a hablar. Yo les voy a preguntar, porque tenemos que pararnos en este momento y decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Sí? Porque nosotros ya vimos todo el primer apunte. Y vimos todas las diferencias que hay. El tema está en que la idea es que nosotros tenemos que tener claro lo que se dio hasta ahora. ¿Está bien? Porque si no, de nada nos sirve seguir para adelante. Una vez que terminemos de repasar, vamos a empezar con la lectura número 2, que es una lectura que es un poquitito más pesada, porque ya empezamos a hablar de instrucciones y todo lo demás. Y eso a lo mejor les va a costar un poquito entender. Yo lo que les pido es, no miren la lectura 2, la vamos a ver juntos, pero sí lo que les pido es que le peguen un repaso a todo lo que vimos. ¿Sí? Entender cuáles son las características de una computadora, cuáles son las 4 características, qué es un byte, por qué decimos que es numérica, por qué decimos que es secuencial, qué es el hardware, qué es el firmware, qué diferencia hay entre dato e información, qué es un dato, qué es información, ¿sí? ¿Qué es el esquema de von Neumann? ¿Qué es la unidad de control? ¿Qué es la unidad de aritmética lógica? ¿Sí? Como para poder decir, bueno, a partir de acá podemos seguir con las instrucciones. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, profe. Sí. Profe. ¿Todos pusieron Sí, presente, profe. gente? Yes. Sí, sí. Yes. Sí, señor. Bueno, gente, pásenla lindo. Yo después, entre mañana y pasado, subo el video. Yo creo que lo han podido ver. ¿Vieron que estaba el video? Sí. ¿Lo encontraron? Me parece que no. Sí, sí. A ver, No. Ahí yo pasó no. el link del. vamos de vuelta. Vamos al CBG. CBG, a CRG, a G, que decía la canción, pero no es eso. ¿Sí? Vamos al CBG. Sí. Esperen que estoy en mis cursos. Arquitectura de las computadoras. ¿Sí? Fíjense acá abajo, dice playlist de video de clases dictadas. ¿Sí? Playlist de clases dictadas. Y acá, en la comisión 110, haciendo un clic, me va a aparecer un video, que es el video de la clase pasada. Listo. Ahí están, ¿ven? 1:03. Este es el video de la clase pasada con un tipo que asusta. ¿Sí? Tápenme la cara si quieren y lo pueden escuchar. ¿Ok? Entonces ahí van a tener el otro video. Van a tener la lista de todos los videos de todas las clases mías. Así, aquel que no lo vio, por lo menos ya sabe con qué entretenerse en la noche si no se puede dormir. Perfecto. Bueno, gente, nos estamos viendo la semana que viene. Un abrazo grandote. No, Cuídense. profe. Chau, chau. Vamos a una